Asisten el Ministro de Cultura de la Nación, licenciado Pablo Benito, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ingeniero Hernando Pardo, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, licenciado Sergio Mateos, el miembro del número de la Real Academia Española, don Arturo Pérez Reverte, el director general de escuelas de la provincia de Mendoza, Jaime Correas, el presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, doctor Manuel Jiménez, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Manuel Martí, y los señores académicos: José Luis Moure, presidente; Alicia María Zorrilla, vicepresidenta; Rafael Felipe Orteriño, secretario general; Rolando Costa Picasso, tesorero; Santiago Kovatlov, Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Norma Canicaburo, Pablo Caballero, Santiago Silvester, Elida Lois, Jorge Fernández Díaz y Pablo Sáenz. A continuación, el presidente de la Academia, académico José Luis Moure, pronunciará las palabras de apertura del acto. Señor Ministro de Cultura, señor Secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Señor Secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor Presidente de la Academia Nacional de Farmacia, señor Director de Escuelas de la provincia de Mendoza, señores periodistas, a quienes conozco por imagen en la mayor parte, escritores, señoras, señores. La Academia Argentina de Letras le da la bienvenida en esta sesión pública al académico Jorge Fernández Díaz. Destacamos también la presencia del académico correspondiente del académico de número de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte, y volvemos a agradecer la presencia de los señores ministros y sus secretarios, visita que no es frecuente en esta academia. Sería una afirmación atenuada, de abierta de su trabajo que me tomo para no decir understatement, señalar que este recinto prestado con generosidad por el Museo de Arte Decorativo está hoy colmado, y lo está, como recuerdo haberlo dicho pocas veces. La indiscutible calidad literaria de Fernández Díaz, única razón por la que los miembros de esta academia lo han elegido, se ha visto excepcionalmente auxiliada por la fuerza de los medios periodísticos, radiales y televisivos, en los que también el nuevo académico se desempeña, y que muy raramente, otra afirmación atenuada, se interesan por esta institución de 86 años, afectada por una defectuosa visibilidad, ese pecado que la publicidad y la política no perdona. Los sillones de la Academia Argentina de Letras fueron ocupados desde 1931 por 117 intelectuales. Como con tantas otras cosas, la memoria pública ha sido despiadada por muchos de ellos, pero más allá de toda evaluación cualitativa, siempre víctima de anacronismo, todos fueron reconocidos en su tiempo y todos fueron dignos por estandartes de este idioma nuestro de 1000 años, 500 de ellos en América, que ya lo estudiaron en su historia y funcionamiento, ya velaron por la corrección de su registro más alto, ya lo elaboraron artísticamente para hacerlo literatura. A todas estas dimensiones del lenguaje se sigue consagrando esta academia, con su boletín semestral, con su nutrida colección de ediciones de clásicos argentinos, su biblioteca pública de 120.000 volúmenes y 2.800 títulos de publicaciones periódicas, la más rica en su especie en nuestro país, abocada hoy a un vasto plan de digitalización, con su departamento de investigaciones lingüísticas y filológicas integrado por 5 lexicógrafos diplomados, responsable de la elaboración del diccionario del habla de los argentinos, el
el mejor repertorio de argentinismos, cuya nueva edición de 5.700 entradas aguarda la subvención económica que la convierte en volumen, y a la consulta escrita o telefónica sobre toda duda de naturaleza léxica o gramatical que cualquier usuario particular o institucional necesita o quiere disipar. Colaboramos asiduamente con el Diccionario de la Lengua Española y por convenio con la Real Academia Española en la elaboración del ambicioso corpus del español del siglo XXI, inmenso repertorio léxico conformado por textos escritos y orales procedentes de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, con una distribución de 25 millones de formas por cada uno de los años comprendidos en el periodo 2001 a 2002. La Academia Argentina de Letras, por disposición estatutaria, ejerce ya la Secretaría Académica del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que tendrá lugar en Córdoba en 2019. Es, por lo tanto, institución coprotagonista junto con el Instituto Cervantes, con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española en la organización de ese Congreso, y es también, por lo tanto, rostro visible del país anfitrión argentino. Si alguno de los presentes entendiera que esta presentación se aprovecha del inusual protagonismo que esta jornada nos concede para atraer la atención de los medios y a su través de la opinión pública, en procura de contar en tiempo y forma, sin antesales, con los recursos financieros necesarios para el desarrollo de estas tareas, estaría en lo cierto. Me permito formular dos preguntas inelegantes, quizá brutales. Más allá de la labor efectiva de nuestra institución a lo largo de 80 años, he intentado demostrar: ¿no custodia la Academia un valor simbólico imprescindible en una época en la que peligra la calidad de su más refinado instrumento de comunicación, de expresión y de pensamiento? Y si esto es así, el Estado, es decir, los argentinos, ¿debe convivir con esta academia o debe apoyarla? Jorge Fernández Díaz, como quienes hablan, es hijo de inmigrantes que tuvieron la suerte de llegar a un país en el que la escuela pública se enseñaba a leer y escribir en 7 años y un único turno, cuando la comprensión de textos no era un Everest de difícil o imposible escalamiento, sino una actividad cognitiva que ni siquiera merecía aislarse como concepto, indisolublemente ligada al ejercicio gradual y cotidiano de la lectura y de la escritura. Y no éramos más inteligentes que las generaciones de hoy. El desconcertante estado de nuestra educación en el mismo país que pudo producir a un Sarmiento sin secundario completo, convoca, entre otras tareas de urgencia, a que todas las instituciones involucradas, desde los ministerios, escuelas, colegios y universidades, hasta esta Academia Argentina de Letras, reformulen sus prioridades y atiendan al silencioso clamor de una comunidad que no puede dejarse librada al analfabetismo funcional o a engañarse pensando que hacer 100 frases cortas y perentorias por minuto en el chateo en aparatos prodigiosamente modernos es una milagrosa forma sucedánea de escritura de la que se ha desertado, aquella que permite la expresión del pensamiento clara, ordenada y jerarquizada en una variedad elaborada que no iba del coloquio y que simplemente se adquiere con su ejercicio cotidiano a partir de la letra, como el requerido por quien se entrena para correr o para ejecutar un instrumento. En una casa de Palermo, Jorge Fernández Díaz sintió en algún momento la atracción por la letra. Seguramente lo hizo un día, insensiblemente y con felicidad, atrapado por un relato que le agrandó el mundo. Y otro día habrá sentido el llamado universo de sereno. La actividad se habrá vuelto reclamo cotidiano, insostenible. Por inquietud social o política se habrá volcado en el artículo periodístico, se habrá vuelto profesión, se habrá avivado con el encomio de muchos lectores y la diatriba de otros, como debe ser. Su escritura se afinó para que la opinión tuviese andadura efectiva, precisa y elegante, con una cuidada apelación a la ironía o a la causticidad cuando el tema le abre la puerta. Pero en sus espacios más íntimos,
Fernández Díaz quiso escribir ficciones, armar relatos que de alguna manera dieran causa a lo imaginado, a la historia propia o ajena, a su emoción, a su voluntad de ser él, y en esta vez agrandar el mundo de otros. Por eso lo hemos elegido para acompañarnos. Con placer cedo ahora este apoyo académico al académico Santiago Kovatlov para que con sus palabras nos represente en la recepción del nuevo miembro. Muchas gracias. Buenas noches. Jorge Fernández Díaz está persuadido. La Argentina ha sido infestada por las mafias y esa realidad ahonda la oscuridad de su presente y se proyecta inevitablemente sobre su porvenir. El oficio de Fernández Díaz y una de las configuraciones de su vocación literaria consiste en no dejar de señalar las espinas de esa dura realidad. En ellas, es cierto, no se agota lo que somos, pero sin tomarlas en cuenta, poco y nada se dirá de lo que somos. Su obra, por eso, sin dejar de celebrar la vida, no olvida todo aquello que la vuelve muchas veces difícil de soportar. Detrás de la apariencia, una apariencia cada vez más torpe de su propósito simulador, aparece otro escenario, un escenario social donde la corrupción es ley. Es fácil de creer que, de no haber sido periodista, Fernández Díaz no habría encontrado su rumbo como escritor. La crónica policial, asiduamente practicada en su juventud, así como luego del análisis político, le enseñaron de qué modo la fe en la impunidad alimenta las iniciativas inconfesables de muchos cuando huelen el cebo del enriquecimiento ilícito o se dejan ganar por el odio hacia quienes no replican como un eco lo que ellos ordenan decir y hacer. Pero el olfato de cronista no es menos agudo de Fernández Díaz. Discierne, certero, el impulso ciego, voraz, despótico que alimenta esas conductas. Por cierto, no las puede impedir, pero sabe denunciarlas como pocos. El paisaje inicialmente visible, el que dispara la mayoría de sus creaciones, es el de lo usual y cercano, por no decir el de lo habitual. Esa vida diaria que nos compete a todos y de la que, con frecuencia, no reniega ni siquiera gran parte de los títulos de sus libros. Mamá, te amaré locamente, Fernández, corazones desatados. Se diría que, en principio, el autor no busca cautivar al lector con ninguna promesa que escape a un enunciado poco menos que convencional y hasta romántico. Pero lo cierto es que no se trata más que de una celada tendida con fingida espontaneidad. En esa primera transparencia palpita agazapada la hondura que paso a paso nos va envolviendo cuando se lo empieza a leer. Se sabe, el problema de la verdad es que está también en el orden social a merced de la palabra, de lo que se hace con la palabra. En esa medida la retórica lo decide casi todo. Remonta a la enseñanza del sofista. Y la retórica, inevitablemente, tanto puede estar al servicio de la violencia y el desprecio, según el planteo
platónico ejemplo de Trasímaco, como de la mejor convivencia según pide Tocqueville. Fernández Díaz ignora si esa mejor convivencia entre los argentinos sabrá sobrevenir. Solo sabe que es indispensable. Y a la vez está persuadido de que el mal le repugna, la estafa, la mentira, el fanatismo en todas sus formas, la siembra de pobreza, la impunidad del crimen, el envilecimiento de la ley por parte de quienes deberían custodiarla. Lo fantástico para él no es otra cosa que la realidad. Esa realidad tan poco lisa y llana, cuyo doblez nos resulta inverosímil y que de tan cercano y palpable no parece encerrar misterio alguno ni escapar a nuestra comprensión. No entonces los hechos de índole sobrenatural, sino lo sobrenatural de los hechos más prosaicos, ese revés de la trama hacia donde se orienta Fernández Díaz, hechizado por el abismo que esconde lo que parece claro y habitual. Tal vez a fuerza de evidente ya sea redundante explicitado, pero quiero decir que estoy hablando de un amigo, de un hombre de cuya compañía disfruto, no solo por provechosa que resulta en el mano a mano del diálogo, sino por los beneficios estéticos y conceptuales que brinda su palabra escrita. Esa palabra que con su irrupción fortalece mi presencia ante mí mismo. Y eso sucede sencillamente porque se trata de un escritor construido con la argamasa de nuestro tiempo. Es decir, que la Academia Argentina de Letras se incorpora hoy formalmente a un escritor contemporáneo, a un artista del idioma que encuentra su inspiración y su fuerza elocutiva en el trato con los desafíos de esta época y de este país. Es mío, por obra de su generosidad, el honor de dar, en nombre de todos mis colegas académicos, la bienvenida a un desvelado por el presente, y en particular por el presente argentino y las acechanzas que se ciernen sobre su futuro. Así es. Hoy lo recibimos con afecto y admiración en nuestra academia, porque nosotros, los que ya llevamos un tiempo como circunstanciales habitantes de esta casa, lo valoramos por lo que es, sin olvidar la gratitud que nos inspira. Es que al leerlo nos reconocemos como hombres y mujeres de su tiempo. Su obra opera sobre nosotros como un espejo al que acudimos para desconocernos mejor. O sea, para no quedar permanentemente atrapados en los convencionalismos que congelan nuestra imagen en un significado estático, en ese repertorio abultado de prejuicios y lugares comunes que nos llevan a creer que al emplearlos decimos algo de nosotros, cuando en verdad lo que hacemos es sepultarnos bajo una luz de palabras muertas. Los personajes de Fernández Díaz se encuentran, por supuesto, donde con razón se presume que están en sus ficciones, pero no solo en ellas, ya que abundan igualmente, si bien se miran, en sus columnas periodísticas. Quien los frecuente reconocerá que por ellas transitan políticos de toda la haya, ávidos empresarios, gremialistas de modo suaves e incierta estirpe, sórdidas figuras del mundo policial, mujeres con poder o en busca de poder o resentidas por el poder perdido, mediocres que alzan la voz como quien se pone en punta de pie para ganar altura, razonables intelectuales o intelectuales importados, deudores de la idolatría que tributan a sus líderes partidarios, cautos hombres de ciencia, delincuentes que sacan pecho y se visten de gala para atenuar la transparencia de su miseria, inquilinos todos ellos del teatro del mundo que inspiran semana a semana la pluma de Fernández Díaz. Veo, en suma, en mi amigo, a un retratista de lo más diáfano y lo más opaco,
de la confluencia de lo diáfano y lo opaco en el alma de cada uno y en la historia de todos. Si él fuera creyente y pagano, yo diría que el Dios directo de Fernández Díaz sería Jano del Bisonte. Y añadiría con seguridad que como aficionado a la pintura debe ser devoto de Rembrandt, puesto que la confluencia de los contrarios lo atrapa con su embrujo. La antinomia periodismo-literatura no tiene para él ninguna consistencia. En sus manos, una columna del periódico puede responder al mismo apremio interior que lo impulsa a esbozar un cuento. Y el trabajo artesanal que demanda su composición, atareado tantas horas como una página de novela. Esta plasticidad literaria, sin embargo, no la alcanzó nuestro escritor en otros órdenes de su vida con la misma facilidad, ni tan temprano. Fernández Díaz no rehuye la confesión de que en otros tiempos integró a la fila de lo que hoy combate, la intransigencia política. Fue, lo ha dicho, un militante del inequívoco, inflexible con la duda en la que solía haber la antesala de la fragilidad. Subestimó la disidencia, se burló del pluralismo, hizo suyo el pensamiento único y veneró el liderazgo de un caudillo. Pero un día naufragó sobre el puño a lo complejo y ya no pudo ser parte del festín dogmático. La historia, como tantas veces pasa, lo dio a luz también a él. La historia que no es nunca el despliegue de la verdad, sino de lo que por ella entienden los hombres según cómo estén situados. Esa tensión entre lo que el poder propone y lo que la libertad crítica intenta hacerle saber. Solo entonces Fernández Díaz llegó a ser el hombre que hoy nos acompaña. El escritor que en la ficción y el periodismo por igual promueve nuestras emociones e invita a la reflexión, a no encerrarse en el servilismo. El desencanto no lo distanció de la pasión, pero le dio lecciones de prudencia que no deja de repasar a diario. Bien podría ser suya aquella aspiración de Albert Camus que dice: si hubiese un partido de los que no están seguros de tener razón, me gustaría integrarlo. También, y más allá de lo convencionalmente político, este buen buceador de la intimidad personal sabe retratar intensidades que todos compartimos y que remiten a los encuentros y desencuentros de quienes se aman, se detestan, se buscan y se dan la espalda, alentados siempre por el deseo de significar algo para alguien, de ser un poco más felices y estar un poco menos solos. Un escritor en suma que sabe contar a sus contemporáneos, hecho que es mejor no olvidar si de veras se quiere saber algo más acerca de lo que significan los pronombres personales: nosotros, ustedes, ellos, vos y yo. El corrupto, el asesino, el demagogo, el farsante, se valen de las palabras para enmascarar sus intenciones y sus actos, lo turbio de sus conductas. El escritor, en cambio, recurre a ellas para desnudar la incesante metamorfosis del envilecimiento, pero también la emoción sustantiva de vivir, que es complementaria de aquella voluntad de transparencia. Hay, no obstante, quienes están empeñados en caracolar a Fernández Díaz como un vocero del pesimismo, olvidando que ningún escritor puede serlo. Un escritor no puede vivir sin su trato con las palabras como herramienta de encuentro, y que eso significa que no deja de buscar un destinatario para ellas. El diálogo, entonces, y no el aislamiento. No fueron pesimistas ni Kafka, ni Beckett, ni Ionesco, ni Cioran. Fueron, por el contrario, defensores y promotores de la palabra. El pesimista ha dejado atrás la palabra. Tras emitir un certificado de defunción sobre el presente y el porvenir, el pesimista encalla en el motivo. Clausura así
toda disposición a considerar los matices de cualquier significado y por lo tanto de escritura. No conoce el desvelo por la expresión, pues a todo lo da por aclarado y construido. Indiferente al diálogo, es un cultor de lo inamovible. El escritor, en cambio, se desvive por la expresión. Quiere darse a entender, quiere entender. Es quien es porque eso es lo que quiere. Pelea contra las palabras herrumbradas por el maltrato y pelea por ellas, tratando de reinfundirles la luz que han perdido. Quiere arrancarles el secreto de su vivacidad y sabe que en ese menester no todo depende de su empeño. Su afán es llegar a persuadir. El otro lo convoca siempre y por ello al escribir le habla, lo interpela, lo necesita. No por eso, sin embargo, el novelista del Puñal puede ser considerado un optimista. Sí, le da en cambio el salto de hombre esperanzado. Cree en lo indispensable, no en los milagros, ni en los desenlaces favorables conseguidos como resultado necesario del curso de las cosas. Su fe es literaria. Sabe que el hombre, como ha dicho Octavio Paz, está hecho de palabras. Si bien su deseo tiene la nitidez de lo inconfundible, no está seguro de que podrá lograr lo que se propone. De lo que sí está seguro, en cambio, es de que le corresponde como escritor dar la batalla que su vocación le impone. El que desea y no obra engendra peste. La advertencia de William Blake caló hondo en el espíritu de Fernández Díaz. Él es uno de esos hombres esperanzados que habitan lejos del presidio del optimismo y el pesimismo. Lo suyo es el trajín de la insistencia, del esfuerzo perseverante, del deseo concebido como empeño que no cesa. Su versatilidad expresiva nos propone algo más que el reconocimiento de su talento. Esa pendularidad tan suya y tan argentina entre el libro y el ensayo periodístico nos asegura que ha dejado atrás las fronteras que disocian y enfrentan a los géneros literarios en una tonta disputa por la cumbre de la creación. En su palabra confluye siempre la reflexión de quien sabe inventar y la metáfora de quien sabe imaginar. Fernández Díaz promueve esas convergencias. Leerlo equivale a comprobar que el arte de la palabra está esencialmente en el tratamiento que a ella se le dispensa antes que en el género al que se recurre para escribir. Celebrante como es de los mestizajes, de la expresión bicéfala y la fraternidad de los opuestos, Fernández Díaz conoce, claro está, los padecimientos impuestos por el adjetivo indócil y el sustantivo renuente al trato, tanto como cronista de su columna dominical, como en la composición de un cuento o de una novela. Tal como les he dicho, he venido aquí para hablarles de un amigo. No es fácil caracterizar a un amigo. Se diría por lo pronto que es alguien que se dirige a nosotros con la misma avidez con que nos escucha, con la misma intimidad y con la misma franqueza. Es también un amigo aquel que por obra de esa intimidad y de esa franqueza se permite no valerse de nada previsible o evasivo para responder a la pregunta ¿cómo estás? Pues bien, este amigo tiene 17 años menos que yo, de modo que solo puede empezar a sospechar lo que yo ya sé de manera acabada. Es que presiente en la lejanía gradual y muy tenuemente aún la sombra de los muchos años, esos que permiten darle a la pregunta ¿cómo estás? La cauta respuesta, estoy todavía. Y no cabe en cambio dudas
de que la literatura le hará a Fernández Díaz la oportunidad de cultivar poéticamente esa espléndida ineptitud para definirse, o sea, para no encerrar el inamovible, lo que solo sabe respirar en libertad, eso que abusivamente quisiéramos nombrar con la palabra yo. Bienvenido entonces a esta casa, querido asturiano, compatriota nuestro, joven amigo y artista cabal. Gracias. A continuación, el académico Jorge Fernández Díaz disertará sobre el articulismo como una de las bellas artes. Posteriormente, recibirá la medalla y el diploma de doctorado. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, a tantos amigos y tantas figuras importantes, sobre todo a mis compañeros, mis nuevos camaradas y amigos, especialmente a Bruno. Ciertos críticos que ya lo han advertido, aunque con sospechosa timidez, lo mejor de la literatura moderna se está escribiendo en los diarios. Esta aceleración polémica de lo verosímil ha sido, sin embargo, poco analizada y suele quedar asociada al fenómeno de la crónica o el reportaje novelado que el nuevo periodismo de Tom Wolfe ya había analizado, que las grandes comunicaciones buscan una y otra vez resucitar con su arte diversa y que algunos suplementos culturales quieren convertir de un modo erróneo y forzado en el nuevo latinoamericano. Desde Truman Capote establece normalmente está claro que la no ficción, cuando es tratada de una manera excelsa, constituye una forma artística tan tormentosa como la novela o el cuento. Pero existe otra intervención literaria fundamental en el periódico, es el articulismo de costumbres y de opinión, verdadero suceso de las letras, que en la actualidad es protagonizado por las grandes plumas del idioma. Escritores prestigiosos practican esa forma breve e impresionista. Javier Marías, Arturo Verde, Manuel Vicente, Javier Cercas, Rosa Montero, Andrea Grandes, Fernando Sabater en España han retomado la larga y rica tradición de Mariano Larga, de Biocamba, Azorín, Pío Baroja y Miguel de Unamuno. Lo propio ocurrió que con características algo diferenciadas en América Latina, especialmente en nuestro país, donde Tomás Abraham, Beatriz Sardo, Martín Caparrós, Santiago Cuadrós, Luis Alberto Romero, Jorge Fontevecchia, Marcelo Guimaja, Leila Guerriero y Fabián Casas, por solo nombrar a 10 de los muchos que ennoblecen el género con textos agudos, bellos o memorables, que en algunos casos resultan imperecederos, terminan compilados en libros y pueden ser leídos como lo que son, capítulos mayores del análisis y la observación. Tal vez la sospechosa timidez de aquellos críticos tenga que ver con esta paradoja. Los libros de artículos de ciertos novelistas, sociólogos, poetas, investigadores o filósofos serán más valiosos en el futuro que sus propias novelas, poemarios y tratados. Esta ironía del destino hace pensar un poco en Guillermo, que dijo: me pasé la vida haciendo mis taquitos mientras intentaba escribir mi gran obra, hasta que por fin me di cuenta de que mi gran obra eran los taquitos. La reflexión traída al campo del articulismo alude al equívoco sesgo marginal que tienen esas piezas de la caudalosa producción de todo escritor que se expresa. Sus autores consiguen con esas notas periódicas estipendio y popularidad, pero en el fondo solo los consideran un subproducto, puente o remolcador hacia su obra mayor,
sin entender que al atarse semanalmente a una columna, se han transformado sin quererlo en ensayistas de hecho y derecho. Se han consagrado a dar a conocer una suerte de diario íntimo de viaje por la vida, la política, la cultura, la sociedad de sus tiempos, y también a elaborar una prosa con estilo específico y depurado que lo haga legible. Existen, por supuesto, escritores que tienen muy claro esto. Tomás Abraham denominó su producción de prensa pensamiento rápido. Y siguiendo a los grandes popes de la filosofía, la ha ido incorporando de un modo regular y corriente a sus libros centrales. No hace otra cosa que lo que se ha hecho desde la génesis del articulismo, que por cierto se confunde con la historia misma del ensayo. Vale la pena detenernos en esa génesis y luego en su fascinante evolución para comprender por qué el artículo creativo tiene más que ver con la literatura que con el periodismo profesional. En su magnífico libro Pensar con ensayos, Jordi Gracia y Domingo Rodenas de Moya señalan con precisión al padre de todos los articulistas, Michel de Montaigne, intelectual cuyo propósito explícito consiste en producir una prosa que misture la subjetividad con la lucidez, que funda, de hecho, toda una literatura ensayística ligada a los periódicos y las revistas y que hoy sigue definiendo el modus operandi de los articulistas de primera orden. Montaigne crea la idea de un dispositivo literario de experiencias y de un cruce, cito, entre el pensamiento heterodoxo y la escritura confesional exonerada de culpa. Esta escritura pensante y personal fue asimilada por Francis Bacon y contrapuesta más adelante por John Locke, que se inclinaba por un ensayo más sistemático y extenso, la llamada línea tratadista. Según Gracia y Rodenas de Moya, la prosa de ideas privilegió en Francia el espíritu racionalmente didáctico, mientras que la enseñanza de Montaigne, aquella visión familiar y cálida, marcada intensamente por el yo del autor, la curiosidad específica y la suave ironía, la flexibilidad de una escritura que se desvía de lo figurativo a lo narrativo, de lo concreto a lo abstracto y viceversa, fue recogida en Inglaterra y se diría que fue convertida en patrimonio de los escritores ingleses. Hacia 1711, esa prosa amena y cívica, destinada a una clase media de formación, volcada a la construcción de una sociabilidad del conocimiento, se encontraba en la prensa. Hay muchas publicaciones de la época que así lo testimonian, pero entre todas destaca, por supuesto, la inteligencia de Samuel Johnson, que escribió 100 ensayos en Universal Chronicle. La alianza entre la prensa y el ensayo informal, dicen los autores, se había sellado, y el artículo quedó definido así: comentario o meditación personal sobre cualquier asunto, sin importar su alcurnia o su banalidad, escrito en un estilo conversacional pero elegante, desenfadado y antidogmático. Lo que no excluía furiosa diatriba contra la injusticia social, ni la sátira, elemento donde brilló Jonathan Swift. El propio Samuel Johnson escribió sobre el articulista en Seattle, lo cito: rehuye los impedimentos a los que se expondría una obra extensa, rara vez fatiga su razón en largas series de consecuencias, o empeña sus ojos en minuciosas lecturas de libros antiguos, o carga su memoria con inmensas acumulaciones de conocimiento preparatorio. No es caso descuidado a un autor favorito, un breve sondeo a las variedades de la vida son suficientes para proporcionar la primera vislumbre o idea seminal que, acrecentada gradualmente por la materia almacenada en la mente, crece al calor de la imaginación hasta florecer e incluso a veces hasta producir frutos. Damas y caballeros, el artículo popular moderno sigue todavía en la actualidad aquel añejo mandato. Más adelante, David Hume haría distinción entre los ilustradores, pensadores del armoniento, y los conversadores, aquellos que se permitían pensar en público. Nacía el término ensayista, aunque con una suerte de sinónimo anticipado del vocablo articulista, puesto que el ensayista de aquellas épocas solo lo era en tanto y en cuanto divulgaba sus escritos en los medios. Borges, un excepcional articulista y que nunca tuvo reparos en incluir sus colaboraciones dentro de sus libros de ensayo, admiraba a los escritores que incursionaban en la materia.
Coleridge, de Quincy, Carlyle, Stevenson, Wilde, Chesterton, y también fueron de la partida de Rousseau, Stendhal, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Guy. Tardíamente los españoles se sumaron a la tendencia, pero cuando lo hicieron generar una tradición fuerte, rica, perenne y mutante. A ese fenómeno debemos grandes libros que recogerían intensas colaboraciones periodísticas, como del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno, o la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Recuerda Mario Vargas Llosa aquel tiempo en que el periodismo y la literatura se confundían, y cómo había fracasado, él había fracasado, en leer la gran obra de Cervantes, hasta que se topó con un pequeño libro, que para él resultó una obra maestra, y que también constituía una compilación de artículos de prensa. Su autor es Azorín, y ese libro se llamaba La Ruta de Don Quijote. Vargas Llosa, uno de los grandes articulistas de prensa de los últimos 50 años, recuerda que esas notas de Azorín le produjeron tanto entusiasmo que ya no pudo sino leer finalmente el Quijote. Pero el patriarca de todas esas figuras fue sin duda Mariano José de Larra, muy apreciado en su momento por Sarmiento, Alberdi y Mansilla, y más tarde por Roberto Arte y por Borges. Hoy es un clásico indiscutido de las letras en español. Resulta interesante ver cómo en sus artículos de costumbres ese genial observador puntualiza no sin irónica modestia cómo proceden los miembros de ese club de los escritores del día. Sí lo terminamos, los escritores del día. Lo cito: no seguimos método ni observamos orden, ni hacemos sino saltar de una materia en otra como aquel que no entiende ninguna, ya denunciando a la pública indignación necios y viciosos, ya afectando conocimientos del mundo en aplicaciones generales, frías e insípidas. Efectivamente, tal es nuestro plano, en parte hijo de nuestro conocimiento del público, en parte hijo de nuestra comunidad. La influencia de Montaigne, de Rousseau, de Paul, del propio Larra, cada uno en su tiempo y de su manera, sería también crucial en el Río de la Plata. Entre los patriotas de la Revolución de Mayo, Moreno propicia la traducción del contrato social. Monteagudo lee las críticas de Burke a la Revolución Francesa. Beccario estudia a Voltaire y Montesquieu. San Martín, ya en plena guerra de independencia, es devoto de los articulistas de la Ilustración, y sucesivamente Rivadavia y Rosas utilizan los servicios de un polemista y polígrafo napolitano, afincado en nuestras pampas. El articulista Pedro de Ángeles, que protagonizó una encarnizada batalla cultural por las ideas rosistas, y que hasta Mitre indultó por su admirable inteligencia. De Ángeles es citado por Horacio González en su extraordinaria y controvertida Historia Conjetural del Periodismo, obra que vincula el origen de ese oficio con partes de guerra, y que para deslegitimar la condición objetiva sugiere la posibilidad de que nunca haya abandonado del todo esas características fundidas a fuego en su matriz. El vínculo entre guerra y política conduce al periodismo de combate, en tiempos de paz y en tiempos de conflagraciones internas. En esos interregnos definidos por Altamirano como las guerras civiles del espíritu. Algo de candente actualidad gracias al nuevo apogeo populista y sus antagonismos binarios. Es obvio que las cruciadas ideológicas relevantes fueron llevadas a cabo por articulistas con fuerte toma de posición. Y todo el siglo XIX parece darle en ese sentido la razón a González. Allí están, para empezar, las feroces polémicas entre Alberdi y Sarmiento, los escritores fundamentales. Alberdi estrena su articulismo con un seudónimo que alude a Larga, Filarino, un diminutivo del nombre de fantasía de su maestro que firmaba como Figaro. Esto que buscaba reconocerse en aquel linaje. El eco de Larra es inconfundible en Juan Bautista Alberdi, quien en 1830 describía a algunos personajes de Buenos Aires de esta manera: hormiga de este hormiguero es el hombre hormiga, que muestra desde pequeño lo que ha de ser cuando maduro. Entra en la escuela y allí se distingue por su espíritu mercantil. Es el hombre hormiga, es el hombre azote de perseguir la plata. ¿Cómo ha de manejar el torno o la lima? Él, que es delicadito, tan endeble. Tampoco estudia porque él tiene vocación y le gustan los libros. Para el hombre hormiga no hay invierno. Se levanta con el sol y a la chanda. Recorre los almacenes y las tiendas y mercaderías.
piden muestras, los últimos precios y empieza su peregrinación. ¿Necesita usted guantes? Él se los proporciona a buenos baratos. ¿No le han conseguido usted los zapatos? Él sabe dónde los hay superiores. El hombre hormiga no tiene opinión política, ni sigue más bandera que la de remate. No tiene amigos, su amigo es el peso. Sus enemigos son sus semejantes, los otros hombres hormigas, que no tienen conciencia ni moral, ni patriotismo. Este artículo de la vida cotidiana con fuerte crítica social renuncia al otro verde, el jurisconsulto, el duro fustigador de rosas, el ensayista que defendió Urquiza, el ironista que desató las injurias furibundas de Sarmiento y el razonador que puso en jaque algunas concepciones políticas y militares de Mitre. Aquel que fue capaz de escribir en pocas semanas bases, utilizando, por supuesto, su tratado jurídico, pero también enhebrando los conceptos de fondo que ya había desarrollado sus artículos publicados en periódicos de Uruguay y de Chile. Ese corpus periodístico fue su verdadero laboratorio intelectual. Los primeros constitucionalistas tomaron base conocimiento sobre verificar nuestra Carta Magna, y podríamos entonces extremar, con entusiasmo tal vez excesivo, el concepto de conjeturar por fin que la mismísima Constitución Nacional es también hija del articulismo. Es cierto que para Sarmiento la prensa y la literatura eran otras formas de la guerra, y que este periodismo bélico, que por momentos contradecía el precepto antidogmático de Johnson, caracterizó a la principal figura del periodismo de ese siglo fundante. No lo cierto es que esa clase de ensayistas de diarios y revistas sigue teniendo una vigencia concreta. Solo basta revisar cada día los diarios del mundo, detectar en sus páginas a los más destacados intelectuales de la actualidad y leer, por ejemplo, La Puerta de los Asesinos, el libro por el que George Baker ganó el National Book Award, donde describe con minuciosidad espeluznante cómo la guerra de Irak fue producto de intensas escaramuzas entre articulistas ideológicos que intentaban cambiar la historia de los Estados Unidos y de Medio Oriente. El articulismo, para bien y para mal, sigue siendo un factor decisivo de la historia. Y esto produce acaso el mismo escozor que le causaba a Galdós, cuando luego de una dilatada carrera periodística escribió un cuento satírico llamado El Artículo de Fondo, donde denunciaba las arbitrariedades y el peligroso poder que ya tenían los articulistas. Por eso es preciso regresar por momentos a finales del siglo XIX para ver cómo se consolidó esta tendencia ideologizada. Las hoy desprestigiadas palabras publicista y panfleto eran entonces sustantivos de alta valoración. El publicista era un ideólogo de la prensa y el panfleto un soporte natural de su cosecha. Formula el escritor y filólogo catalán Oriol Pi de Camañez una distinción crucial. En aquellos tiempos había dos gremios diferenciados. Se distinguía el llamado escritor público del simple periodista. En la crónica del entierro de agosto de 1859 se precisa que un pensador llevaba la representación de los escritores públicos, mientras que la de los periodistas la llevaba un artesano de la información. La fuente de Pi de Camañez es un libro del historiador y crítico Jean-Louis Maffani. Maffani deduce así que el escritor público sería el que escribe no para un círculo selecto de perdidos, sino para todo el que pueda y quiera leer. Ninguna de ese tipo de piezas con la idea de la responsabilidad. Primera definición del articulismo, acaso primeros testimonios de dos profesiones que marchaban juntas, pero que ya eran divergentes y hasta antagónicas: la opinión y la información. William Deresiewicz, especialista norteamericano en la materia, divide una cosa de la otra, es decir, lo que distingue un artículo de opinión de un panorama periodístico es que el autor busca persuadir y no simplemente informar. También es cierta Horacio González al recordarnos que las grandes plumas del periodismo argentino eran hombres con proyectos políticos personales que desdeñaban la objetividad profesional y muchas veces embellecían o opacaban los hechos desde su perspectiva de facción, como hacían los generales ganadores y perdedores después de las batallas. Muchos de ellos eran polifacéticos, poetas, guitarristas, duelistas, soldados, novelistas, dramaturgos. Tenían posición tomada
se veían a sí mismos como creadores de sentido y conductores morales e intelectuales de la sociedad. Con sus ocurrencias y argumentos se fundaron diarios y partidos, y es bueno admitir que sus debates, a veces tenebrosos para la sensibilidad actual, forjaron una nación. De esos escritores comprometidos con la política descienden muchos otros que harían historia del siglo XX. Una línea de tiempo que va desde Mansilla, Caleri, Echeverría, hasta Viñas, Sebrelli y Hellman. A ellos les cabe el concepto de Walsh, de Rodolfo Walsh, según el cual la máquina de escribir puede ser un abanico o una ametralladora. Y es verdad que detrás de todo gran periódico concebido en los últimos 100 años hay por lo general un articulismo que prefigura o potencia una idea del país y por lo tanto una fuerza que lo cargue. Donde el autor de Historia Conjetural del Periodismo falla en entender es en creer que toda la prensa es una apéndice de la política que está determinada por esa función carrera. Los nuevos periódicos consumidos en el periodismo norteamericano, su búsqueda inestable de una cierta objetividad, han brillado en el transcurso de los últimos 8 décadas con sus reportajes, entrevistas, investigaciones, denuncias y crónicas narrativas. Y aunque los ideólogos siguieron produciendo hasta hoy en día sus textos de influencia, estos conviven a su vez con el cuerpo profesional de informativistas militantes del dato objetivo y con columnistas que son libres pensadores que solo aspiran a representarse a sí mismos. Dice al respecto Manuel Vicente, paradigma del articulista sin partida: mi columna dominical es una garita desde la que disparo. Estos nuevos francotiradores, estos visitantes de las páginas del diario, tienen ideología, pero ella no necesariamente coincide con la línea editorial ni pretende participar de la gran política. Algunos de esos articulistas independientes y apartidarios, como Arturo Reverte, aseveran que sus columnas no son ni siquiera periodismo, sino simples ajustes de cuentas con la comunidad moderna. Pedro de Miguel, licenciado en Historia y profesor de géneros periodísticos interpretativos en la Universidad de Navarra, asegura que a diferencia del mundo griego y romano, nuestro nuevo foro son los medios de comunicación, y que desde la llegada de la democracia y libertad de expresión el articulismo es un oficio pago y reconocido. La mayoría de los autores del articulismo español no son periodistas, son escritores. Y este punto determinante nos lleva a un aspecto central de este discurso de la recepción, el artículo como género literario. Así como la palabra ensayo sugiere lo inacabado, el término artículo conduce al verbo articular y sugiere un arte, un artificio, un artefacto, una artesanía. Como cualquier género, es practicado por canallas y por héroes, mediocres y eficientes, y también por prosistas geniales. Ese género es literario, porque ensayo también lo es, pero sobre todo porque en su mejor momento produce una obra y un estilo de calidad sublimes. El tema se planteó hace poco en la Universidad Complutense de Málaga, que invitó a algunos de los principales escritores periodísticos para debatir la pregunta del millón: ¿la columna ha llegado al parnaso de la literatura? Allí se habló de Manuel Alcántara, de Paco Umbral y de Manuel Vázquez Montalbán, y también de los múltiples abordajes del artículo, desde el comentario de la actualidad pura y dura hasta el relato costumbrista, la diatriba social, la prosa poética, el ensayo literario, e incluso formas más híbridas, como el articuento de Juan José Millás o los relatos del mercado que escribe Almudena Grandes en la revista dominical del país. En efecto, dos coordenadas cruzan el artículo: estética y retórica. El estilo, se dijo en Málaga, es aquel prodigio por el cual, si el autor no firmara la pieza, de igual modo se reconocería quién la ha escrito. Y contracara es un exceso estilístico en el que se ahogan ciertos columnistas que se permiten ser argumentativamente irresponsables porque manejan bien las metáforas. Muchos de esos maestros de la nota breve piensan como Borges, es decir, que la nota debe seguir un planteamiento, desarrollo y desenlace. En una cena de 1956, vio que Sachs y Borges debaten sobre cómo deben escribirse los artículos. Dice Borges: para mantener el interés del lector hay que hacer los artículos como pequeños cuentos. Y Casares le responde: creo que hay sin embargo una diferencia. El cuento debe concluir con lo más importante.
El comienzo de los cuentos no importa mucho. El lector sabe que puede esperar algo. En las notas hay que poner a lo mejor no tiene en la primera frase, si no, el lector no entra. Borges escribió cientos de pequeños artículos de prensa que pueden consultarse en inquisiciones, discusiones, aristocardio y sobre todo en textos recobrados. En la revista Azul comenzaba uno de ellos de esta manera: todos sabemos que una fiesta, un palacio, una gran empresa, un almuerzo de escritores o periodistas, un ambiente de franca y espontánea camaradería son esencialmente horrorosos. Su gran antagonista, Arturo Jauretche, y su aborrecido Roberto A. harían también historia en ese mismo género. En prosa de H. Urquiza, el antiguo amigo de Borges recoge sus colaboraciones y canta sobre las tipologías argentinas. Dice Jauretche: no sabemos si guarango y tilingo son términos nuestros. No hemos consultado a la academia, pero indiscutiblemente son tipos nuestros y recíprocos. Antiguos al guarango lo que el polvo de la talla de diamante, o la viruta a la madera, producto de un exceso de fluido o de la garlopa que se pasa. Es la diferencia que hay entre tomar el vaso a la que te enviaste y tomarlo entre las puntas del índice y el pulgar, con el meñique apuntando a la distancia. Pero digamos que en el guarango está contenido el brillante y también la madera para el pueblo. En el tilingo nada. En el guarango hay potencialmente lo que puede ser. El tilingo es una frustración, una decadencia sin haber pasado por la plenitud. Roberto Art se dirigía también al maestro Larra en sus aguafuertes porteñas, que son artículos de penetración social y perfiles de la vida privada. Ensalzaré con esmero el benemérito Fiacú, escribe Roberto Art en uno de ellos. Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del Fiacú, a establecer el origen de la fiaca y a dejar de determinado modo matemático y preciso los alcances del término. Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán. Y estamos para agradecérselo a Roberto Art. A fines de la década del 60, el Félix Laíño, audaz director del vespertino La Razón, mandó a la calle a varios asistentes a preguntar por los cafetines por qué razón los lectores elegían ese periódico popular y no su competencia más empedernida del tabloide Crónica, lector Ricardo García. Esa encuesta sui generis arrojó resultados significativos. Los lectores de La Razón provenían de la misma clase sociocultural, pero preferían el diario Sábado por sus artículos de fondo. Laíño parecía perplejo. Sabía que sus lectores acudían con la misma clase de avidez de los compradores de crónica a la sección de deportes, a la crónica roja, a los chismes faranduleros y a las informaciones del turno. Pero resulta que al revés de aquellos, los lectores de La Razón eran aspiracionales y por lo tanto se sentían sucios y vacíos sin un artículo de fondo que los vistiera y justificara. Un diario no vende únicamente noticias, vende identidad. Y hoy, más que nunca, la identidad no está dada por su diseño ni por sus editoriales institucionales, sino por la calidad de características empáticas de sus articulistas. Si los articulistas hicieran una buena general, ningún diario de la actualidad existiría más de 2 meses en la calle. Bajo la última dictadura militar, filtrando pura vida y ácida vida social, el escritor Jorge Asís acometería ese formato literario desde las páginas de Clarín, bajo el seudónimo de Bernard Rocamora. Lo cito: porteño, gigante mínimo, tierno salvaje, hombre, mujer, mil caras o máscaras, estado de ánimo, montón de vacilaciones, de obstáculos, de contradicciones, un depósito de recursos, de defensas, un buscador insaciable, un dramático y eterno aspirante a la terca felicidad. La lista, hermano, that is the question. No hay que ser un analista demasiado lúcido, basta con ser sincero para afirmar que fue la lista la que literalmente nos enloqueció. Junto a sus escritores, junto al escritorio de Asís, en aquella redacción mítica, estaba un cronista policial, escritor secreto y erudito asombroso, que se llamó Emilio Petkov.
Salía a la calle y elaboraba extraños artículos sobre crímenes y misterios bajo el seudónimo Fermín Rivas. Una de esas piezas tenía el más legendario comienzo de la historia del periodismo nacional. Juan Gómez vino ayer a romper el viejo axioma, según el cual un hombre no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Su cuerpo apareció en una vereda y su cabeza en la de frente. Primero en la opinión, y después en página 12, Eduardo Soriano había deslumbrado con sus ocurrencias, que iban desde la interpretación sociológica de un partido de fútbol hasta un recuerdo de su propio padre y de su adolescencia. Lo cito: siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen en una hamaca vacía, mi primera novia y mi primer gorro. Mi primera novia era una chica de pelo muy negro, tímida, que ahora estará casada y tendrá hijos en edad de rock and roll. Fue con ella que hice por primera vez el amor, un lunes de 1958, a la hora de la siesta, en una fila de butacas rotas y un cine vacío. A diario de la Nación nos sobrevuelan fantasmas ilustres del articulismo, desde Darío, Martí, Ortega, Valle Inclán, Hemingway, Pirandello, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Onetti, Bryce Echenique, Octavio Paz y Edward Stajabosky, Biolo, Isao y mucho más. Por supuesto, un redactor propio llamado Manuel Mujica Láñez, que compondría artículos extraordinarios sobre viajes, historia y alta cultura. Manucho seguía los pasos de Mansilla y de José Hernández, pero a la vez ejercía de crítico literario y divulgador de las artes, tradición que luego continuaría en Eduardo Mallea, Jorge Cruz, miembro de esta academia, que por cierto está integrada por articulistas de lujo y fuste, y también Hugo Gacheche, está por ahí, un periodista cultural cuyas piezas periodísticas de un preciosismo deslumbrante pueden leerse hoy en dos libros de colección que serán clásicos: La pereza del príncipe y Pérfidas uñas de mujer. Esos textos solo pueden ser comparados con los que viene escribiendo desde hace años Juan Forno en las contratapas de página 12, donde practica un ensayo magistral y didáctico alrededor de la literatura. Un trabajo similar o equivalente hacen en el País de Madrid Antonio Muñoz Molina, en La Vanguardia de Barcelona Sergio Vila San Juan, y en El Mundo de España Antonio Lucas, que se crió en la bohemia del Café Gijón. Una de las incorporaciones fundamentales de la Nación de Buenos Aires fue Tomás Manuel Martínez, que desde Nueva Jersey escribió artículos memorables para la página de opinión. Su columna alternaba cada 15 días con la de su amigo Vargallosa. Lo cito: hace un año parecía que la Argentina iba a caer en un abismo irremediable, y sin embargo, aunque postrada, todavía no ha sucumbido. Los motivos de la cólera desatada a fines de 2002 siguen intactos: las mismas figuras políticas, los mismos jueces dudosos, la corrupción sin fisuras, la miseria creciente. Pero la voluntad de sobrevivir ha sido más fuerte que la adversidad y que las decepciones. La víspera del Año Nuevo oí a la entrada de una librería de la Avenida Santa Fe una observación que me parece el mejor resumen de este largo limbo. Si se acabaron los golpes de cacerola en las marchas para que se vayan todos, no es porque la gente se haya cansado de pelear, sino porque ha perdido las esperanzas de que algo cambie, que decía una mujer a otra. Donde no hay ilusión, no puede haber desilusiones. Buenos Aires, dice Tomás, se ha convertido desde hace ya algún tiempo en una ciudad extraña. Los edificios mantienen su belleza a partir de las segundas y terceras plantas, pero a la altura del suelo son una ruina, como si el esplendor del pasado hubiera quedado suspendido en lo alto y se negara a bajar o a desaparecer. Poco antes de morir de una enfermedad que lo fue bloqueado paulativamente de todo el cuerpo, el autor de la novela de Perón y de Santa Evita me contó dos cuestiones que vienen al caso. Hacía rato quería escribir un ensayo donde argumentaría que en determinados niveles del periodismo y la literatura de ficción eran lo mismo, y que cada mañana se arrojaba de la cama, se arrojaba y se arrastraba hasta la computadora para escribir una línea más de la columna que debía entregar a la semana siguiente. Una más, una línea más, porque escribir es la única razón por la que seguir vivo, me dijo, sin rebajarse a lo sentimental, pero una actitud heroica que todavía me eriza la piel. El libro sobre las equivalencias entre el periodismo y la literatura quedó cancelado,
por su muerte, pero el asunto sigue vivo, candente, es nuclear y alude al modo como los escritores de artículos se toman la materia. No conozco a ninguno de ellos que no ponga en sus notas el mismo esfuerzo, la misma angustia y exigencias con que acometen la página en blanco de un poema, de una novela, de un cuento. A diferencia de muchos periodistas acostumbrados a la entrega caliente e industrial, ningún escritor es capaz de despachar un texto que lleva su firma. España sigue teniendo, pese a todos estos efectos argentinos, los mejores escritores de diario. Muchos de ellos fueron reclutados por Juan Cruz Ruiz, gran cazador de talentos, primero jefe cultural del País de Madrid y luego director editorial de Alfaguara. Gracias a su insistencia, muchos escritores como Millás, Llamasada, Rivas, Muñoz Molina, Elvira Lindo y recientemente Moisés Aguirre arribaron a los periódicos. Y también gracias a su comprensión acerca de la importancia de los artistas del periodismo, las compilaciones de artículos son habituales en las mesas de las librerías españolas. Juan Cruz sigue haciendo consejo de Borges, quien meditaba sobre el asunto de esta manera: hay tanta actualidad que no hay pasado. Lo bueno de los libros es que están escritos para la memoria. Lo malo de los diarios es que están escritos para el olvido. El mismo artículo, leído en un libro, se recuerda. Leído en un diario, se olvida. Se podría hablar aquí también de los grandes articulistas de América Latina, que están encabezando hoy Juan Villoro, Sergio Ramírez, Carlos Franz, Enrique Krause, pero para describir someramente este fenómeno desde el punto de vista del estilo, me referiré de nuevo a algunos prosistas emprendidos de España, como Manuel Vicent y esos dos escritores que son el agua y el aceite, verdaderas primarías. Manuel Vicent confecciona sus piezas dominicales con una rara delicadeza poética, sin signos de punto y aparte para no romper el hechizo, con un lenguaje a veces sobrenatural. Cuando las columnas imperecederas pasan a un libro como las horas paganas, se leen de otra manera. Como muestraré un párrafo al azar de ese volumen que no hubiera disgustado a Borges. Así escribe Manuel Vicent. Todos los dioses de la mitología, desde Zeus al último mono del Olimpo, si fueran humanos y vivieran en Suecia, estarían en la cárcel. Sucedería lo mismo con los grandes personajes de la Biblia. Ninguno de esos fascinerosos saldría absuelto del tribunal de Nuremberg. Por ejemplo, el rey David mandó a la primera línea de guerra a un amigo íntimo solo para quitarle a la mujer, y a pesar de eso ha dado nombre a un hotel de 5 estrellas en Jerusalén. La historia va cristalizando sus mitos y estos los alimentan, pero ahora se ha agotado la sarna a los héroes de peluquería. Se ha puesto de moda volverle los forros a figuras insignes ya muertas, que si resulta que Mao Zedong es un abuelo libidinoso que nunca se lavó los dientes, y Kennedy no era sino un fauno de ascensor. Su colega Javier María se ha convertido en un narrador de sensibilidad que está en el aire, de conductas humanas que han ido cambiando en los últimos 20 o 30 años. Su corpus analítico denuncia el retroceso del sentido común, la inquisición políticamente correcta y la estupidez mediática y popular. Su cartografía como articulista resulta vasta, y los historiadores sociales del futuro encontrarán en ella los siglos invisibles, los grandes malentendidos que mueven esta época. Ese afán lo ha metido en controversias muy hermosas. El año pasado narraba su paseo por una ciudad del interior de España, y lo hacía con esta lógica de no ser complaciente, ni siquiera con el hombre de a pie. Lo cito: la terraza de un local en una plaza muy grata está de bote en bote, pero no hay muchas personas esperando de pie a que se quede libre alguna mesa. Decidimos aguardar un poco, a ver si hay suerte. Delante solo tenemos un grupo, eso sí, de 8 o 9, como son ahora todas las familias, que no se separan ni a tiros. Por fin se liberan las suficientes mesas para juntarlas y dar cabida. Las camareras las están preparando y de vez en cuando se aproxima a ellas el padre, un tipo de 40 y tantos años con un aspecto innoble, pantalones de esa longitud criminal que aniquila al más apuesto, por encima o por debajo de las rodillas, y que por tanto lleva hoy todo el mundo, una camisola por fuera, a la vez colgada y prieta. Quiero decir que no le contenía las grasas, sin embargo le realzaba los vergonzosos pechos que estaba desarrollando. Un sobrepeso ridículo, chanclas, una barriga infame que le impediría
verse los pies desde hace tiempo. Este sujeto había decidido supervisar el trabajo de las camareras, les daba órdenes impertinentes y sobre todo les ponía pegas. No era hora ni lugar para poner ninguna, conseguir mesa para tantos era para darse con un gato en los dientes. Regresaba a la cola y alardeaba de sus intervenciones ante su mujer, y una cuñada, supongo, con no mejor aspecto ni tampoco más educada. ¿Qué les has dicho a esas tías? ¿Qué pasa?, les preguntaban ellas. ¿Qué coño les voy a decir? Que no nos gusta esta mesa, que queda fuera de los toros, que la corran para allá, no nos van a dar esa puta soberanía. Aquello era imposible. No había hueco para correr nada, y ni siquiera el doctor ni Mantela llegaba. Les he mandado ir por uno. Aquel no era un sitio de manteles, decía María. Si acaso mantelitos de papel, el típico lugar de tapas y raciones. ¿Qué se creerán las tías?, exclamaba una de las mujeres, como si estuvieran en el Ritz, y les hubieran faltado el respeto a ellos que tenían tanto dinero. Pero realmente comparte esta misma trinchera con su camarada de armas, pero suele explotar además sus herramientas. Para empezar, su experiencia de tribunal como corresponsal de guerra, el conocimiento directo de la marginalidad, los barcos, las batallas, la historia universal como repetición y analgésico, las invectivas contra el analfabetismo político y el detallado retrato de arquetipos sociales contemporáneos, a veces usando una ironía devastadora, en ocasiones creando una prosa salpicada de lengua plebeya para la que tiene un ruido absoluto. Uno de sus primeros artículos se llama Fiel Infantería y narra desde adentro un cuadro de Velázquez, la rendición de Breda. El punto de vista está puesto en un simple soldado, ese momento en que las tropas españolas, tras vencer, gozan de la posteridad. La voz oculta relata la dura verdad de la batalla detrás de los generales, los caballos y las banderas, detrás de la gloria. Otro artículo que dio la vuelta al mundo puede hoy leerse en el libro Con ánimo de defender, y fue escrito 10 años antes de que estallara en Estados Unidos la gran burbuja financiera y la crisis de Lehman Brothers. El artículo, que fue profético y que muestra el instinto político de su autor, comenzaba así: usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al pago en nombre de un 3.7 o un índice de probabilidad del 0,04. Usted no tiene nada que ver con esos fulanos, porque es empleado de una ferretería o cajera de hipermercado, y ellos estudian en Harvard e hicieron un máster en Tokio, o al revés, van por las mañanas a la bolsa de Madrid o a la de Wall Street, y dicen en inglés cosas como long-term capital management, y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo. Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a 200 por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo al día menos pensado, y ni siquiera les quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarle los huevos, porque lo tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros, tan expertos que siempre tendrán por hacer lo suyo, porque siempre ganan ellos cuando ganan y nunca pierden ellos cuando pierden. Es muy interesante también revisar la influencia que algunos articulistas han tenido en la política española, moderna, actual. Arcadi Espada, hoy en el diario El Mundo, es un sólido columnista político de primer nivel que, aunque ya tomó distancia, fue de hecho ideólogo del Partido Ciudadanos. El anterior editor de ese periódico, Pedro J. Ramírez, fue un articulista filósofo y es un autor de ensayos. Tal vez el tren del Partido Popular no hubiera alcanzado el poder si antes Pedro J., que luego lo criticó y lo llenó de denuncias, no hubiera puesto antes los rieles. Su archienemigo de toda la vida fue miembro de la Real Academia Española, Juan Luis Cebrián, articulista esencial y escritor de largo aliento, es considerado uno de los grandes intelectuales de Iberoamérica. Visto en perspectiva, fue un actor decisivo en el éxito de la transición y del Partido Socialista Español, obrero español, a cuyos dirigentes no dejó de investigar ni criticar con dureza como fue el gobierno. El articulismo político tiene también sus variantes. La primera forma es practicada por periodistas. La Argentina es pródiga en firmas excelentes y su seco constitutivo es la información analizada. Un panorama de coyuntura, la trama secreta de los hechos
surgido de la politología, la economía, la sociología y la historia, pero también de la novela, el cuento y el poema. Estos últimos son fondistas, su carácter es más ensayístico que periodístico. Cuando son capaces de crear un estilo, pueden arañar el arte, algo que ocurre excepcionalmente en Argentina. Mi trabajo dominicano intenta, con modestia, inscribirse en esa tradición y busca, sin conseguirlo, ese objetivo: pensar el fondo de la política y hacerlo con una prosa literaria. Es por eso que resulta para mí un inmenso honor integrar esta academia en mi doble condición de narrador de ficciones y articulista de diario, y sentarme en la mesa del sillón Juan Bautista Alberto, de mis compañeros académicos con generosidad me han destinado. Este discurso pretendió trazar una genealogía del articulismo cruzada por el gusto personal, y por lo tanto llena de olvidos y arbitrariedades. No puede ser una historia, sino que es un pequeño esbozo de un fenómeno muy amplio, un fogonazo en el infinito firmamento del articulismo en lengua española. El artículo está en el parnaso de la literatura. Se sienta a veces, mira de igual a igual al cuento, la novela, el ensayo largo y el poema. Se ha hecho imprescindible para entender, para sobrevivir a la velocidad de la producción mediática de nuestras sociedades, y así como los otros géneros tienen una crítica concienzuda, este deberá en algún momento ser estudiado con cuidada atención y por especialistas en la materia. En efecto, gran parte de lo mejor de la literatura moderna se está escribiendo en los diarios, aunque ni siquiera sus propios autores sean capaces de reconocerlo. Esas piezas de cada día, que a veces son una meditación y otras un retrato, en ocasiones un abanico o una ametralladora, fueron escritas para el instante, pero muchas de ellas preparan la inmortalidad, aunque sirvan para envolver el pescado del día siguiente, nombre y destino de cualquier diario de todos los tiempos. Muchas gracias. Antes de proceder a la entrega del definitivo diploma, quiero señalar, disculparme por un olvido, está presente el señor ministro de Educación, Esteban Burris, que había anticipado que iba a llegar un poco más tarde. Yo desgraciadamente le decía. Muchas gracias, señor. Con la entrega de la medalla y el diploma damos por finalizado el acto. Les agradecemos su presencia. Buenas noches.